Y bien, empezamos. Eh, Estamos en nuestro módulo de enfermedades de depósito lisosomal. Vamos a hablar de las perlas diagnósticas para el clínico de adultos. Mi nombre es Sergio Alexander Mora Alfonso, soy internista, reumatólogo. Estoy cursando máster en educación y TIC y Learning de la Universidad Oberta de Cataluña y soy jefe de departamento de reumatología del Hospital Universitario La Samaritana en la ciudad de Bogotá y hago parte del staff clínico de formación de los fellow y del posgrado de reumatología de la Universidad de La Sabana en la ciudad de Bogotá. Vamos a hablar de las enfermedades de depósito y encontramos la primera en la cual vamos a hablar es de perlas clínicas y de patrones de reconocimiento clínico. Es decir, vamos a centrarnos no tanto en la fisiopatología, sino en la clínica especial. Vamos a hablar de la mucopolisacaridosis tipo 1 y aquí encontramos el algoritmo de CIMAS. Podemos ver cómo en el enfoque de la mucopolisacaridosis debemos tener una primera aproximación de qué son las contracturas articulares. Y esto es especialmente importante, sobre todo identificar dos patrones de reconocimiento clínico. Nótese que primero debemos ver si está desde el nacimiento. ¿Por qué? Porque vamos a identificar un patrón clínico que es la artrogriposis o otros desórdenes congénitos y si esta deformidad continúa y no es desde el nacimiento, pues entonces tendremos varios diagnósticos diferenciales. Nótese que la artrogriposis es el término específico para definir articulación curvada, es decir, toda articulación que tiene contractura articular o curvatura y dentro de esas vamos a ver que están unas muy particulares que hacen el diagnóstico diferencial que son las camptodáctiles. Si continúa esto, pues obviamente CIMAS ha definido que puede haber un diagnóstico diferencial si tenemos debilidad, aumento de las enzimas musculares como dermatopoliniositis, aunque dudo un poco que haya una dificultad clínica especial en considerar estos pacientes cuando haya debilidad. Es muy evidente que la debilidad clínica puede ser medida, evaluada, pero si la contractura articular en flexión no está presente, es muy poco eh, el diagnóstico diferencial que se puede establecer. Sin embargo, en algunos reportes de casos se vio retrospectivamente que estos pacientes con mucopolisacaridosis concebían alguna alteración de la debilidad y por eso se consideró el diagnóstico de dermatopoliniositis. Si hay rigidez en la piel, claro, es un excelente diagnóstico diferencial mirar por esclerodermia. Recordemos las características de la esclerodermia con el compromiso cutáneo, el fenómeno de Raynaud en el 90% de los pacientes y las variantes que hay, que pues no son la competencia de esta evaluación. Ahora, el diagnóstico diferencial más importante es si tú ves inflamación, enrojecimiento y sinovitis, claro. Ya no se trata de una contractura articular no inflamatoria, sino que es considerar una artritis idiopática juvenil dentro de tu diferencial o otras entidades del tejido conectivo. Entonces debes preguntar si hay fiebre, elevación del ABCG, si hay ANAS positivo, cómo es el dolor, si es proporcional al grado de rigidez, si responde o no al uso de AINES. Y recuerda que si definitivamente uno tiene una contractura articular que continúa a lo largo de la vida y que eh, puede tener algunos tips clínicos como opacidad corneal o hernia umbilical o un soplo cardíaco o un túnel del carpo. Recuerden que un túnel del carpo en la edad pediátrica no es normal, jamás será normal. Y si hay infecciones respiratorias recurrentes, tú debes evaluar por la posibilidad de una mucopolisacaridosis y se debe pedir los glucosaminoglicanos
en orina. Si hay un patrón de glucosaminoglicanos libres en orina con un patrón sugestivo, considere la mucopolisacaridosis tipo 1 y debes hacerle otro ensayo enzimático para determinar la confirmación del mismo. Entonces, si tú tienes una contractura congénita, definitivamente, pues debes ver varios diagnósticos diferenciales. Estos diagnósticos diferenciales van desde contracturas aisladas congénitas hasta las contracturas múltiples, ¿sí? Entonces, debes saber que estas contracturas múltiples se denominan artrogriposis y las más importantes dentro de un proceso quiromántico del reumatólogo son las artrogriposis distales. Como vamos a ver, hay 9 tipos y son importantes al examen de superficie. ¿Por qué? Porque definitivamente el reumatólogo de adultos puede estar viendo un patrón de reconocimiento de pacientes que tienen artrogriposis mediante un paciente que llega con deformidad articular. Esa deformidad articular puede ser clasificada erróneamente como un fenómeno inflamatorio y definitivamente tenemos que saber si fue algo congénito o si es algo que continúa y que no es inflamatorio. Ese es nuestro patrón de reconocimiento. Por tanto, esto es a lo que yo me refiero. En donde tenemos las artrogriposis, ¿sí? O que son articulaciones curvadas, y aquí tenemos uno de los principales diagnósticos diferenciales para el clínico, la camptodactilia. La camptodactilia es la contractura articular en flexión no traumática. Puede ser totalmente rígida, pero usualmente permite algún grado de flexibilidad. Nótese aquí estos artejos cómo están en contractura en flexión. Y la camptodactilia de los quintos artejos es la variante más frecuentemente encontrada, que también se llama estreptomicrodactilia. Nótese que aquí, por ejemplo, hay otro ejemplo de camptodactilia. Hay muchas entidades que se asocian a la camptodactilia, es decir, la camptodactilia puede tener dos variantes, una variante totalmente congénita y otra adquirida que se presenta sobre la adolescencia. No se conoce realmente la etiología de las camptodactilias, pero puede asociarse a otros fenómenos congénitos. Es decir, la camptodactilia puede estar asociada a otros síndromes, síndromes de Telhash-Hormer, a ictiosis con camptodactilia. Es decir, no es una variante de presentación aislada, puede estar bajo un elemento sindromático congénito. Entonces, claro, un reumatólogo debe ver las manos y ojo que no solo estamos hablando de que la artrogriposis sea de las manos. Lo que pasa es que nos centramos aquí, ya que la artritis reumatoide o las artritis inflamatorias en el 90% de los casos comprometen las manos. Por eso un patrón de reconocimiento esencial es demostrarle las deformidades que no son inflamatorias y que pueden llegar a ser una perla clínica en el diagnóstico diferencial de estas entidades. Por tanto, miren, hay 9 artrogriposis distales, ¿sí? Entonces estas artrogriposis tienen varios elementos, son con un compromiso de las articulaciones distales, todas en un patrón de herencia autosómico dominante con penetrancia reducida y expresividad variable.
Está la tipo 1, en donde hay dismorfismo dígito-talar, pulgares en aducto, desviación ulnar de las metacarpianas y facies anormales. Miren, facies anormales. Uno podría confundirse con una artritis en cualquier variante porque hay desviación ulnar. Y claro, como hay pulgares en aducto, hay deformidades, puede confundirse. La tipo 2A, o de Freeman-Sheldon, tiene las facies de silbador con contractura en flexión y distrofia cráneo-carpotarsal. ¿Qué pasa? Estas facies de silbador podrían confundirse en pacientes con esclerodermia, así ha pasado, y como hace contracturas en flexión, piensan que es un componente esclerodactílico y se ha clasificado mal. La tipo 2B es de heterogeneidad genética. La tipo 3, síndrome Gordon, baja estatura y palatosquisis con contracturas de los dedos. La tipo 4 es autosómica dominante con contracturas y escoliosis severa. La tipo 5 con heterogeneidad con movilidad ocular limitada, ptosis, contractura en flexión. La 6 con sordera neurosensorial. La séptima el síndrome de Hedge, que tiene trismus y pseudocamptodactilia, y hay inhabilidad para la apertura oral completa y la campodactilia puede ser facultativa, es decir, podría tener un poco de movilidad. El síndrome de pterygium múltiple con heterogeneidad genética y el síndrome de Beals, en donde hay aracnodactilia contractural y deformidad de las orejas y contractura en flexión. Entonces, ¿cómo es nuestra historia? Si usted ve un paciente que tenga una contractura en flexión de las manos, lo más intuitivo que debe hacer es ver si tiene algún dismorfismo facial, si tiene alteración esquelética, si tiene en sus padres alguna herencia que pueda ser evidente y debe evaluar si es inflamatorio o no y si fue adquirido o no, es decir, si viene desde la infancia o fue adquiriéndose en el tiempo. Esto es esencial. ¿Por qué? Porque un diagnóstico diferencial son los elementos que vamos a ver a continuación. Y estos hay que ponerles mucho cuidado porque son nuestras perlas clínicas. ¿Qué diagnósticos diferenciales se plantean acá? Primero veamos que las alteraciones articulares no inflamatorias sin crecimiento. Yo estoy hablando es que cuando palpas no hay nodulosis o no hay una proliferación excesiva de tejido, ¿sí? O de la misma articulación, donde tenemos alteraciones anormales articulares sin sinovitis, pero que tiene compromiso contractural. Estamos hablando acá de un excelente diagnóstico diferencial que son las neuroartropatías. Las neuroartropatías de tipo de Charcot se describen en múltiples entidades. Aquí yo tengo dos pacientes míos de la consulta ambulatoria que han sido mal diagnosticados como artritis reumatoide, porque claro, miren, ven la deformidad y dicen, bueno, esto tiene que ser una artritis. Esta paciente recuerdo que esencialmente fue una paciente que consultó hace 20 años por disestesias de las manos. Su motivo de consulta no fue rigidez matinal, no fue sinovitis, fue no sentir. Esta paciente tiene una neuroartropatía por lepra y genera estos cambios estructurales. Lo mismo este paciente, también por lepra. Recuérdense que estamos en países de alta endemicidad, ¿sí? Somos países latinoamericanos y tenemos dentro de nuestras polineuropatías que todavía reconocer la parte infecciosa y sobre todo la parte leprosa. Entonces, ojo con eso. Las neuroartropatías también se presentan en el diabético. Ojo, con los diabéticos es típico un compromiso de miembros inferiores, sobre todo de los tarsos, los pies o de las rodillas, en diabéticos de largo tiempo de evolución, donde hay destrucción articular severa y puede hacer lo mismo. El tabes dorsal
Claro, por sección medular empieza a ser compromiso neurológico y secundariamente neuroartropático. El fenómeno neuroartropático es un fenómeno típicamente sensitivo en donde la percepción está alterada y luego vienen mecanismos de alteración y de compensación articular que generan los fenómenos erosivos estructurales. La artritis idiopática juvenil, y digo compromiso burnout, o sea, es un compromiso apagado. ¿Por qué compromiso apagado? Claro, porque ustedes ven varias cosas. Primero, el 50% de las artritis juveniles en la edad adulta son artritis que se apagan. Es decir, es un compromiso ya viejo. La otra mitad de los pacientes con artritis idiopática juvenil que llegan a la edad adulta ya o continúan activos o no continúan activos. Por eso aquí vemos, miren, este es un paciente que tiene un carpo colapsado con erosiones, tiene las deformidades, pero tú lo vas a ver en una clínica de adultos y no está inflamado. Entonces tú, como no lo ves inflamado, podrías decir, no, esto es una contractura articular congénita de otra índole, pero tienes que hacer una buena anamnesis, evocar si ese paciente empezó inflamado. Si sí empezó inflamado, pues es obvio que tenía una artropatía inflamatoria y si ya pasa la edad adulta, puede ser ese 50% de los pacientes que tienen una enfermedad ya apagada y que dejó secuelas estructurales que estamos viendo acá en los carpos. Una enfermedad de depósito, una enfermedad congénita no tiene por qué hacer una enfermedad erosiva. Entonces, básico el hallazgo radiográfico en estas entidades inflamatorias que tú sospechas que no fue congénito. Otros diagnósticos diferenciales esenciales son estas: alteraciones articulares no inflamatorias, crecimiento o alteraciones anormales articulares sin sinovitis, con compromiso contractural, que es la enfermedad de Tiemann, en donde acá lo que vemos son pacientes que tienen esta formación neurológica porque hace una necrosis, por decirlo más, avascular de estos elementos articulares y se nota como si tuviese fenómeno osteoartrósico, típicamente una neurosis de Bouchard. Esta es la displasia pseudoreumatoide progresiva, una condición que como tal, miren, se ha pasado por artritis reumatoide y es que genera grandes cambios estructurales con fenómenos artrósicos severos, puede haber estatura baja, miren, contractura en flexión de codos, de las rodillas y digamos que a nivel de las manos se nota también crecimiento articular como si tuviera sus fenómenos nodulósicos osteoartrósicos, pero esta entidad definitivamente dos cosas. Primero, puede hacer compromiso del esqueleto axial y eso es importantísimo. Puede haber platiespondilia que podría emular enfermedades de depósito. Sí, aquí el diagnóstico diferencial está muy bien establecido con una mucopolisacaridosis. Pero definitivamente, pues obviamente habría que medir si tenía la alteración enzimática, pero se ha pasado por el fenómeno osteoartrósico porque a diferencia, y esto quiero aclararlo, de la enfermedad de depósito tipo mucopolisacaridosis, miren que la displasia pseudoreumatoide sí compromete el cartílago articular generando severos fenómenos osteoartrósicos que pueden emular los que tienen una artritis reumatoide. Esto no se vería en la mucopolisacaridosis. Entonces allí en la parte radiológica está su gran diagnóstico diferencial. Continuemos con los diagnósticos diferenciales de contracturas articulares no inflamatorias, sus diagnósticos diferenciales más esenciales. Vamos a los que tienen alteraciones articulares que no son inflamatorias, seguimos en ese orden, donde hay algo de crecimiento que se palpa o se ve, articular o no articular, como ya veremos que no es dependiente de articulación, sino que hay alteraciones del crecimiento y alteraciones anormales articulares sin sinovitis. Esta es la paquidermodactilia. La paquidermodactilia
es un crecimiento anormal de la zona dérmica de la piel. Aquí nosotros no tenemos ningún crecimiento óseo, no existe nada de esto y vemos cómo hay este crecimiento anormal articular que emula una sinovitis. Aquí en la resonancia definitivamente no hay edema óseo, todo es dependiente de la piel, no hay alteraciones estructurales. No se conoce la etiología adecuada de estos crecimientos dérmicos, tienen un carácter relativamente benigno, más allá de la alteración que se ve en el examen de superficie. Ahora vámonos con este subgrupo, pacientes que tienen alteraciones articulares que no son inflamatorias, vemos crecimiento o alteraciones que se palpan nodulósicas, con alteraciones articulares que no tienen inflamación, con compromiso contractural y compromiso a nivel cutáneo de nódulos. Nódulos, nódulos, nódulos. ¿Qué pasa aquí? Tenemos esta entidad que es muy típica del adulto mayor, que es la reticulohistiocytosis multicéntrica, en donde el paciente adulto mayor empieza a tener compromiso de las interfalángicas distales. Y ojo que hay pocas enfermedades en la naturaleza que comprometen las interfalángicas distales. El diagnóstico diferencial es reducido. ¿Cuáles son? Atención, son la artritis asociada a psoriasis, la osteoartrosis y sobre todo la artrosis que inflama un poco, la artrosis inflamatoria o artrosis también erosiva, la reticulohistiocytosis multicéntrica que le estamos viendo acá y el reumatismo fibroblástico. Esas entidades comprometen las interfalángicas distales. Por tanto, cuando ustedes vean interfalángicas distales comprometidas, el diagnóstico diferencial se cierra de manera importante. Aquí vamos a ver entonces cómo en la reticulohistiocytosis puede aparecer inicialmente el compromiso articular y luego el compromiso nodular. Aquí, si ustedes ven en la uña, a lo largo de la uña se ve cómo están estos nódulos que se ven como en cuencas de coral. Se ha definido así. También a nivel facial pueden tener facialeoninas o pueden hacer cambios de dermatopolimiositis-like con poiquilodermia y compromete las interfalángicas distales. Un 15% se asocia a paraneoplasia. La histología de los nódulos y ojo, es muy diferente. Mire, son nódulos pequeños en superficies que no son típicas para hacer buen diagnóstico diferencial con artritis reumatoide. No son típicas en donde se disponen para artritis reumatoide. Y los nódulos, pues se encontrarán los hallazgos de histiocitos. El reumatismo fibroblástico, miren, son múltiples nódulos. Estos son pacientes típicamente que son más jóvenes y que pueden hacer contractura en flexión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pueden hacer cambios escleriformes-like. Y por eso definitivamente es un gran diagnóstico diferencial. Hacen estos nódulos y compromiso de las interfalángicas distales que puede ser erosivo y este paciente es un poco más jóvenes. Aquí vamos a ver estos grupos de pacientes que se determinaron retrospectivamente en una serie europea para mucopolisacaridosis tipo 1 en su forma atenuada y para ver cuáles fueron los diagnósticos diferenciales que se plantearon. Muy interesante este estudio por Roberto Simas también, en donde lo más importante de los resultados es que todos los pacientes alcanzaron una media de hasta 4 a 54 años en poder determinar la etiología. Por eso, ellos sugieren que los pacientes que se presentan con un compromiso articular no inflamatorio progresivo en la primera década de la vida,
particularmente con rigidez de los dedos contractural y dificultad para la prensión, todos deben ser evaluados para una enfermedad metabólica, incluyendo mucopolisacaridosis tipo 1. Todos los pacientes deben considerarse por esta artropatía, a pesar de que sobre todo si tienen ausencia de inflamación. Bien, entonces estas son las características de la cohorte y yo quiero resaltar este paciente. El tiempo al diagnóstico fue a la edad de los 54 años. Mírenlo, tardíamente. Los síntomas empezaron no desde el nacimiento, empezaron a los 8 años, con rigidez y dolor de las manos. Lo clasificaron como esclerodermia. Luego empezó a hacer ya contractura de otros grupos, los hombros, los codos, los carpos, las rodillas. Y ya empezó a tener más tardíamente pérdida auditiva, visual y compromiso valvular cardíaco. Este segundo paciente fue diagnosticado hasta los 53 años, tiene o empezó a los 3 años con rigidez de los dedos y le dijeron que esto era una artritis juvenil. Ya en el tiempo empezó a hacer disostosia múltiple y equinovarus y otras manifestaciones como opacidad corneal, compromiso valvular aórtico y tricuspidio y mitral y opacidad corneal. Este paciente fue diagnosticado a los 33 años. Al año de edad tuvo una contractura en flexión de las manos con hernia inguinal y mucha otitis. Como era tan temprano, pensaron que era congénito y no lo tamizaron. Y pensaron, no, pues debe ser una artrogriposis. Tuvo compromiso de otro grupo articular como hombros, codos, rodillas, tobillos. ¿Sí? Tenía entonces cifosis, lordosis y un dedo en gatillo y hacía túnel del carpo. Entonces, miren, todos estos pacientes a diferentes edades, túnel del carpo. Entonces, un túnel del carpo en un niño jamás será normal. Este paciente diagnosticado a los 41 años empezó a los 8 teniendo una restricción del hombro. Entonces, por favor, no solo son restricciones de las manos, obvio. Para un reumatólogo es más intuitivo ir a ver casi quirománticamente las manos, pero recuerden los otros grupos articulares y puede no ser solo de manos, también está en hombros, cervical, codos. Aquí ya tenía estatura corta, hepatomegalia, diarrea, compromiso aórtico mitral y compresión cervical. Entonces, mis perlas clínicas para esta clase son, vámonos, primero, si usted tiene una clara camptodactilia, debe ver si es aislada, limitada a manos o pies o si se acompaña del compromiso de otras articulaciones. Claro, aquí estamos viendo si tiene una artrogriposis distal, si tiene escoliosis, si tiene compromiso de los tarsos, si tiene palatosquisis, si tiene dismorfismo facial y puede usted decir, parece que es algo más congénito. Entonces debe ver el esqueleto axial, apendicular en toda su extensión, descartar que no haya erosión ósea, o sea, ya vimos, principal diagnóstico diferencial que no sea una artritis idiopática juvenil burnout, o sea, apagada, que son el 50% de las artritis juveniles que se presentan en la edad del adulto. En todo momento tenga en cuenta su diagnóstico la posibilidad de mucopolisacaridosis tipo 1, particularmente porque usted lo puede tratar. Recuerde que no requiere un fenotipo florido para su diagnóstico, solo una articulación contractural no inflamatoria es suficiente para sospechar la posibilidad. Si encuentra un patrón erosivo radiográfico y contractural sin inflamación, debe dirigir su diagnóstico por artritis juvenil o artritis reumatoide o por una artropatía de Charcot.
Si el patrón es erosivo contractural, donde usted no encuentra inflamación, usted lo palpa y siente nódulos, recuerde lo que hace el compromiso de las distales, la reticulohistiocytosis multicéntrica, el reumatismo fibroblástico, gota, que puede estar en las distales a veces, y artritis reumatoide. Si en contados casos la R, ¿no? Muy pocos. Si el patrón contractural no es erosivo, no es inflamatorio, prolifera, o sea, se palpa y hay crecimiento articular con nódulos, no se olvide la mucopolisacaridosis de la enfermedad de Tiemann, la displasia pseudoreumatoide progresiva y la enfermedad de Farber. Si tú tienes una artropatía contractural no inflamatoria, si el patrón es no contractural, ojo, pero le impresiona que hay infiltración o es como un patrón de artritis reumatoide, usted asegúrese que en la palpación va a haber patrones verdaderos de sinovitis. Y piense en paquidermodactilia, o sea, es un crecimiento cutáneo, en la paquidermoperiostosis y en la paquidermatoglifia, que es los dedos en alteraciones en forma de callos, en donde los dermatoglifos se marcan mucho más. Determina ante una camptodactilia si hay hernia umbilical, si hay opacidad corneal, si tiene las fases alteradas, sortera, retraso mental, aracnodactilia, compromiso de pies o tarsos del esqueleto apendicular o infecciones recurrentes o cardíacas, para que usted piense, esta camptodactilia puede ser adquirida, o sea, pudo ser después, pero ojo, tiene tantas variables que puede ser una mucopolisacaridosis. Finalmente, vimos el algoritmo de CIMAS, ¿sí? Es un algoritmo inicial para las contracturas articulares, pero si nosotros reunimos todas las alteraciones generalizadas de la mucopolisacaridosis tipo 1, este artículo de acta pediátrica, en donde hubo una reunión de expertos en el 2018, se trató de plantear un algoritmo que fuera fácil de usar y para que tuviera uno una visión adecuada de cómo enfocar estos pacientes. Esto integra ya otras características tempranas fuera de la contractura articular. Y ojo, si tenemos un niño que tenga cifosis o deformidad en giba en el esqueleto apendicular y es muy temprano, antes de los 2 años de edad, tiene alta sospecha de que sea una mucopolisacaridosis tipo 1 y hay que hacerle la prueba del test. Si ya lleva más de 2 años de edad esta aparición, empiece a verle otras cosas, que tenga hernia, que tenga alteraciones de infecciones del tracto respiratorio superior, que tenga dismorfismo facial, crecimiento en el desarrollo, hepatomegalia, contractura articular, ojo, aquí sí ya cabe todos los algoritmos que hemos visto de contractura articular no inflamatoria, en especial de los dedos, las manos y los hombros. Ojo, que no se escapen los hombros como ya vimos en algunos casos. Si tiene disfunción valvular cardíaca o ha perdido la audición que no se explica por infección, puede ser un paciente para mucopolisacaridosis tipo 1. Ahora, si este chico ya tiene más de 2 años de edad, tiene la misma deformidad de cifosis o deformidad en giba del esqueleto apendicular o tiene todo lo del algoritmo que vimos de contractura articular no inflamatoria de dedos, manos o de hombros, si sí lo tiene y tiene retraso de la cognición, entonces vamos a hacerle la prueba. Si no tiene retraso cognitivo, también porque pueden haber pacientes que tengan un desarrollo
mental normal. Si ya tiene más de 2 años y tiene los elementos sumatorios de hepatomegalia, dismorfismo facial, retardo en el crecimiento pondoestatural, recurrentes infecciones del tracto respiratorio superior, que tenga el requerimiento ya de cirugías ortopédicas por restricción, alteración valvular cardíaca o hernia, sobre todo inguinal o recurrente umbilical, opacidad corneal, retraso en el desarrollo pondoestatural. Y como dijimos, todo niño con túnel del carpo jamás será normal. Pensemos por mucopolisacaridosis tipo 1. Entonces, ¿a quiénes vamos a tamizar? Pacientes que no tienen datos de inflamación articular clínica, que tienen contractura articular indolora o leve dolor a la movilización forzada, que no responden a antiinflamatorios, que hay contractura articular en otros grupos, como por ejemplo hombros, que tienen talla baja y cuello corto, o aquellos que hemos dicho, oiga, es una artritis que entró en remisión o seronegativa. ¿Sí será? Especialmente también cualquier túnel del carpo a cualquier edad, pero en especial en menores de 18 años, el pulgar en gatillo muy temprano, y sobre todo en estos pacientes con artritis seronegativa toca tomarle una radiografía de manos y ver si no hay erosiones, para ver que sea verdaderamente una artropatía erosiva o no, o esta entidad. Vamos a pensar en mucopolisacaridosis si hay disostosia múltiple, si tenemos un túnel carpiano a edad temprana, si hay displasia de la cadera, para ver alteraciones articulares no explicadas, contractura articular sin sinovitis y alteraciones tendinosas sin inflamación. Bien, hasta aquí llegamos con nuestra primera sección de evaluación de enfermedades de depósito lisosomal, mucopolisacaridosis tipo 1. Por favor, remítete a tu taller para continuar con las tareas que se requieren después de esta charla. Muchas gracias.